Bien, entonces respecto a estos dos temas, vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Entonces tenemos las clases, ¿cierto? La frecuencia. Para este ejercicio voy a darle valores aleatorios, o sea, vamos a tomar pues valores que deben ser los que les dan sus encuestas. Entonces, veamos que aquí, obviamente, en su encuesta tiene un contexto. Entonces dice, bueno, se está hablando de, qué sé yo, cantidad de dinero en miles de pesos que se gasta una familia en X rubro, ¿sí? En transporte o en educación o bueno, en el rubro que sea. Ya depende también de la pregunta que ustedes hayan formulado. Entonces, digamos que acá fueron 25, 24 familias, por acá fueron 30, 35, 23, 36, listo. Entonces, esa es la información con la que ustedes arrancan. Sí, las clases, que son las opciones que ustedes colocaron en como opciones de respuesta, y la frecuencia absoluta, que es la información que les arrojó la encuesta. ¿Cuántas personas respondieron cada una de las opciones? Luego tenemos que hallar la marca de clase. ¿Listo? ¿Cómo encontramos la marca de clase? Sumando y dividiendo. ¿Qué tenemos que sumar? Muy bien, sería sumar los elementos del intervalo, ¿cierto? En este caso nuestro intervalo va de 100 a 200, entonces habría que sumar 100 más 200 y eso dividirlo entre 2. La marca de clase es el valor intermedio, si es como la mitad de cada uno de los intervalos. Entonces ahí estaría. Aquí no podríamos arrastrarlo porque pues estaría tomando valores que no corresponden. Aquí directamente habría que digitarlo. Entonces, carita triste porque no se puede arrastrar. Entonces, 200 más 300 sobre 2. Claramente estos valores, estos cálculos, al menos con estos números, son fáciles de hacer de manera visual. Entonces nosotros podríamos decir, venga, esto es 300 más 400 da 700, la mitad es 350, de una vez lo escribimos. Se puede hacer. ¿Listo? José Luis, cuéntame. Profe, qué pena, es que yo cuando hice las tablas, como yo no sabía, entonces vi un video de apoyo, entonces yo veía que para arrastrar y para que me diera pues todos los resultados, ponía en medio como un signo de pesos, algo así, el de dinero, entonces no sé si ahí sirve. Sí, pero eso nos va a funcionar. Digamos que ahí lo que hacemos es amarrar, adosar lo que es una celda y nos va a servir, por ejemplo, cuando calculemos más abajo la, la tabla de frecuencias. ¿Listo? Aquí no se va a poder porque, ¿qué pasa? Si yo le coloco, por ejemplo, acá el signo pesos, o sea, el signo pesos me amarra a una celda, entonces yo debo colocarle el signo pesos a la celda. Y aquí yo no estoy ingresando celdas, sino que estoy ingresando son los valores numéricos. ¿Sí? Ok, profe, sí. Entonces, ahí habría, entonces, el doble signo pesos rodeando a la letra nos va a funcionar, es para cuando trabajemos, cuando necesitemos mover una fila, pero que de la otra, perdón, mover una columna, pero que de la otra columna nos quede una celda fija y que esa no se mueva. Ya ahorita lo hacemos cuando completemos la tabla de frecuencias, ¿vale? Ahí yo estoy editando la que no era. Bueno, ya que. Listo. Entonces ahora lo mismo con las demás. Entonces en la siguiente sabemos que es 450, en la siguiente es 550 y lo pueden verificar haciendo la operación. Y la otra es 650. Resulta que acá nosotros tenemos que multiplicar, ¿sí? Pero pues teniendo la herramienta del Excel, pues lo que hacemos es formularla. Entonces sabemos que tenemos que multiplicar el signo igual o el signo más o el signo menos, cualquiera de los tres, nos sirve para empezar a colocar una fórmula. ¿Sí? Por lo general se maneja al igual, pero cualquiera de los tres signos le va a funcionar de la misma manera. Entonces, ¿qué necesitamos? X, entonces voy a seleccionar X, y ahí lo seleccioné, lo puedo hacer con el mouse o desplazando con las teclas de desplazamiento, por F, F es este de acá. Listo, ya está hecha la multiplicación. Y como necesitamos que se nos aplique la misma fórmula en el resto de la tabla, entonces aquí donde nos cambia la cruz a la crucita de color negro, entonces arrastramos y ya se copió la fórmula. Sí, podemos verificar que se están multiplicando los dos que están coloreados.
Entonces, luego necesitamos para encontrar la fórmula, depende de lo que vayamos a calcular. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular la media, ¿sí? Para la media, lo que nosotros sabemos es que es la suma, escribamos la fórmula, para la media, que no me voy a escribir, un momento, por favor. Ah, no, esto no era lo que quería pausar. Listo. Entonces decíamos que para encontrar la media, nosotros tendremos, entonces, la media es la sumatoria, ¿sí? De coger bueno, hay que multiplicar la marca de clase por la frecuencia, ¿sí? Esos resultados se suman y eso hay que dividirlo entre el total de datos, ¿sí? Esa es la fórmula de la media. Ahora, cuando trabajamos con datos agrupados, como en este caso. Entonces, nosotros ya tenemos hecha esta multiplicación, ¿sí? La multiplicación de la marca de clase por la frecuencia ya está hecha. ¿Qué nos falta hacer? Sumarlo. ¿Listo? Entonces, para sumarlo, pues aplicamos también la fórmula de la suma. Entonces, acá podemos hacerlo de dos maneras. Una es, podemos seleccionar los datos y si ustedes se dan cuenta, si se ve el puntero del mouse, ahí, bueno, ustedes sí, evidentemente, pero Sí, señor. listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí abajo dice suma. Allá abajo dice suma. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice suma ya está el dato. Si nosotros lo necesitáramos llevar para algún otro documento, pues es solamente darle clic y ya quedó copiado. Y yo puedo venir, por ejemplo, acá y darle control B y ya queda el valor. ¿Sí? Aquí ya quedó escrito el valor. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos de esa manera y si me cambia algún dato, pues ese valor no va a cambiar. Entonces no va a quedar formulado. Entonces para ahorrarnos eso, lo que hacemos es crearle la fórmula. Entonces igual, ¿qué vamos a hacer? A sumar. Pues entonces la fórmula es de suma. Cuando aparece, entonces podemos darle, ay no, enter no era. Entonces suma, podemos dar la tecla tabulado, que es la de las dos flechitas, y ahí vamos a seleccionar lo que tenemos que sumar, cerramos paréntesis, enter y ya quedó la suma. Que si ustedes se dan cuenta, es la misma que les había dado por acá. ¿Listo? Creo que ustedes no lo alcanzan a leer bien, pero es la misma, ¿vale? La ventaja es que si, por ejemplo, cuando hacemos un reconteo decimos, no, venga, no era 24 los que están en la primera clase, eran 34, escribieron mal. Entonces automáticamente le recalcula todo. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entonces ya tenemos la suma, o sea, ya tenemos el numerador. Ahora nos falta el denominador. El denominador es n. ¿Quién es n? N es el total de datos. El total de datos los encontramos en esta columna, en la de las frecuencias absolutas. Entonces lo que hacemos es lo mismo, vamos a sumar. Entonces suma y seleccionamos. La selección se puede hacer con el mouse, como lo hice antes, o escribiendo, digitando las celdas. Entonces, por ejemplo, esa empieza en C5. Entonces, C5, entonces miren que aquí queda resaltadita, dos puntos y hasta la que quiero. Ahí está. Cerramos y enter. Y ya queda hecha la suma. Listo, por aquí ya está hecha la suma. Ahora, como la media es, por acá está la fórmula, el resultado de la división entre esos dos valores, pues hay que dividir. Igual, ¿cierto? ¿Qué hay que dividir? Entonces, la suma, que esa celda es la E11, ahí está. Recuerden que las celdas se nombran primero por la letra, entonces este está en la columna E, y después por la fila, en la fila 11. Sí, es una lógica contraria a lo que venimos trabajando en matriz. Entonces, aquí en Excel primero la letra y después el número. Entonces, E11, y hay que dividirlo, entonces, barrita de división entre C11. C11. Enter y ya quedó hecha la suma. Y la división, perdón. Ahí ya tendríamos la media. Esa es la media aritmética de ese conjunto. Entonces, ¿qué nos quiere decir la media aritmética? Pues la media aritmética nos indica un valor intermedio en el cual si a los más altos les quitamos y a los más bajos le ponemos, todos nos quedarían alrededor de 412. ¿Sí? Entonces, esa sería la media. La moda se hace de manera visual. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan qué es la moda? El que más se repite. Aquí, ¿cuál es el dato que más veces se repite?
Entonces aquí diríamos que la moda está entre 500 y 600. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, es la clase que tiene mayor frecuencia. Entonces 24, 30, 25, 23, 36, 29. 36 es el más grande. Entonces, ese 36, por aquí el amarillito, ese 36 es la clase donde está la moda. ¿Listo? Y la moda, pues sería ese intervalo, entre 500 y 600. ¿Listo? Esto sería la primera parte de medidas de tendencia central. ¿Listo? Media y moda. La mediana la vamos a calcular, pero no dentro de las medidas de tendencia central, sino dentro de las medidas de posición. Porque es que la mediana es el dato que está exactamente en la mitad, o sea, en el 50%, o sea, en el cuartil 2. ¿Listo? Entonces allá es donde la vamos a calcular. Esto sería medidas de tendencia central, que es la primera parte que vamos a trabajar.